Buenas noches, bienvenidos al segmento de las entrevistas de las 8:45, lunes 11 de enero y como todos los lunes junto a Carmina Valdizano. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? Bien, un gusto en saludarla, ¿cómo está? Igualmente, todo muy bien. Inicio de semana. Pues ahí ajetreada, pero bien. La verdad Ajetreada, es sí, que este país no descansa y nos genera noticias todos los días. Hoy vamos a tratar dos temas. El primero tiene que ver con esta nueva iniciativa de ley que ha presentado el organismo ejecutivo a los jefes de bloque con el fin de atender esa demanda creciente que se tiene para que el gobierno entre a comprar las vacunas contra la COVID. Pero no solo es un tema de compra de las vacunas mismas, sabemos que el mundo está demandando, hay una oferta pequeña, en el sentido que solo hay 3 vacunas ya totalmente certificadas para ser utilizadas. Las otras, pues bueno, están en distintas fases y hay muchas dudas si la vacuna rusa y la china realmente son efectivas, seguras y eficaces. Entonces, para hablar de este tema, vamos a tener a dos, perdón, me están diciendo que solo uno, se había convocado al jefe de bloque del bloque legislativo UNE, Carlos Barrera, pero no nos atiende, no nos responde, así que estaremos en la entrevista con el diputado Rodolfo Neuche, del jefe de bloque, del bloque legislativo, creo. En la segunda entrevista hay un tema que la semana pasada también lo abordamos y es la elección del designado para ocupar la silla titular en la Corte de Constitucionalidad por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Así que esa será la segunda entrevista. Bueno, como lo decía Carmina, vamos a iniciar con el tema de la vacuna y esta nueva iniciativa que presentó el organismo ejecutivo. Concretamente se identifica con el número de dirección legislativa 5870, para lo cual le doy la bienvenida al diputado Neuche. Diputado, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Gracias a usted, diputado. Bueno, hoy se llevó de manera muy inusual en el Palacio de la Cultura de Guatemala una reunión de la instancia de jefes de bloque con el presidente de la República y varios de sus ministros. Cuéntenos qué sucedió durante esa reunión y cuáles son sus primeras apreciaciones. Bueno, como usted bien lo dijo, es una reunión inusual. Debieran ser más comunes que los jefes de bloque nos reunamos con el Ejecutivo para coordinarnos por el bienestar del país. En este caso específico de las vacunas, creo que no solo en Guatemala, sino que como bien usted lo dijo, a nivel mundial hay una carrera por encontrar esa vacuna que nos haga salir del problema del COVID. Desafortunadamente, los países ricos no solo tienen recursos mayores para pues colarse en esa poca oferta que hay de vacunas, sino que también tienen la infraestructura para poder recibir cualquiera de las 3 que usted ya mencionó que han sido aprobadas. En nuestro caso, pues obviamente hay una ley de compras y contrataciones, hay las limitantes propias del país. Entonces, pues el Ejecutivo nos mandó una iniciativa que esperamos que haya un acuerdo político serio y poder conocerla mañana para que el país pueda ponerse a disponibilidad de comprar la vacuna que más convenga a los intereses de los guatemaltecos. Yo creo que la prioridad hoy por hoy es poder empezar a buscar la salud de los guatemaltecos, pero sin poner en riesgo ni la honestidad, ni la transparencia, ni mucho menos la economía nacional. Y yo creo que hoy se dio un buen paso, porque de una propuesta inicial en donde se hablaba de deuda, finalmente el Ejecutivo nos hizo una propuesta en donde de lo que sobró de los fondos aportados el año pasado alcanza para poder comprar estas vacunas. Y esa es una buena noticia, de que no nos tengamos que endeudar más y que podamos proceder con los procedimientos administrativos y esperar que a través de COVAX y a través de las negociaciones directas podamos acceder a un número suficiente de vacunas para que nos ayude a combatir esta pandemia. Señor diputado, antes de pasar ya más a analizar esta iniciativa de ley y sus falencias o las cosas buenas que esta pueda tener, ¿por qué considera usted que el Ejecutivo no mandó esta iniciativa de ley antes cuando es una prioridad y cuando países vecinos ya inclusive están vacunando a sus ciudadanos? Desconozco la razón por la que el Ejecutivo la mandó ahora, pero por lo menos la ventaja es que ya tenemos algo sobre la mesa con lo que podemos trabajar y estoy seguro que la mayoría de diputados pues tratarán de hacer alguna enmienda para mejorarla, pero en principio
A mí y a mi bancada lo que nos llama la atención y estamos muy contentos es de que no haya que endeudar más al país y que le da el margen de acción al Ejecutivo para poder actuar con transparencia, que es lo que todos buscamos, y que esa vacuna venga lo antes posible. Según lo que nos dijo el presidente y la ministra de Salud, bajo el acuerdo con COVAX, esperaríamos las primeras 100,000 vacunas para finales de febrero. Entonces, por lo menos ya tenemos la tranquilidad de que podemos vacunar a las personas de la primera línea y así empezar a proceder con la vacunación que es tan necesaria para que Guatemala le dé la vuelta a la hoja de esta pandemia. Diputado Noche, ¿no considera usted que fue un error el hecho de que el Ejecutivo le apostó únicamente al inicio al mecanismo COVAX, como usted lo menciona, y que probablemente si se cumplen las condiciones previas, que no las ha cumplido el Ministerio de Salud y el organismo ejecutivo, más allá de firmar el acuerdo de confidencialidad, pues sencillamente nos tardamos y recién ahora en enero, como decía correctamente Carmina, de manera apresurada, recuerde, el 5 de enero ingresó una primera iniciativa de ley referente a estos temas, absolutamente rechazada por todos los diputados del Congreso de la República, y bueno, hoy presentan una nueva. ¿No ve ahí usted un poco de, cómo le diría yo, de no abordar con la seriedad y la prioridad este tema de las vacunas? Pues mire, la presentación que nos hicieron el día de hoy habla no solo de un acuerdo de confidencialidad con COVAX, sino que directamente con los laboratorios de Moderna, de Pfizer, desde noviembre del año pasado. O sea que asumo que el gobierno pues sí se tomó la molestia de hacer algo y hasta ahora nos lo está presentando al Congreso para la aprobación. Desconozco las interioridades del Ejecutivo, pero efectivamente pues mañana trataremos de conocer esta iniciativa de ley y espero que sea suficientemente madura la posición del Congreso para aprobarla con la celeridad que se merece y que el Ejecutivo, si en todo caso, como ustedes mencionan, se tardó, pues que ahora no tenga excusa para poder proceder por el bienestar de la salud de los guatemaltecos. Señor diputado, entonces COVAX, o sea, este dinero ellos están diciendo que va a ser COVAX y los laboratorios que negociaron. El problema de la vacunación que se está dando a nivel mundial es obviamente el inventario de vacunas. La demanda es demasiado alta y nunca había sucedido en tiempos modernos una demanda similar. ¿Cómo cree usted que reaccionaría la población? Afortunadamente, como usted nos indica, no va a haber más deuda, pero aún así se pierde el nivel de confianza. Pues mire, yo creo que usted tocó un tema que todos los que tenemos la oportunidad de ver noticias mundiales lo sabemos. El mundo tiene una capacidad instalada de vacunas para todas las otras enfermedades y la vacunación, o sea, la producción de vacunas para el COVID viene a caer sobre esa capacidad instalada. Entonces, efectivamente, el problema ahorita es de oferta cuando hay una demanda insatisfecha. Eso es a nivel mundial. Si ya nos vamos al detalle, usted también tiene razón, en países que tienen mayor capacidad van atrasados en la vacunación. O sea, que eso quiere decir que en Guatemala, cuando realmente logremos conseguir vacunas, vamos a tener el problema de cómo vacunar a nuestra gente. Entonces, sí, este es un proceso que se mira que no va a ser rápido, no hay la capacidad instalada. Digamos, pongamos el ejemplo de la de Pfizer, que tiene que estar a menos 70 grados. Según lo que nos dijo la ministra, hay una capacidad muy limitada de las vacunas que podemos tener a esos niveles. Entonces, para nosotros, hoy por hoy va a ser una opción, pero un parche. Vamos a tener que esperar que Moderna o las otras puedan venir a Guatemala porque esas tienen un nivel de enfriamiento necesario menor. Entonces, sí va a ser un problema. La ventaja es que por lo menos ya vemos una luz al final del túnel, algo habrá de vacunación, no será perfecto, pero por lo menos a las personas en mayor riesgo podríamos decir que las vamos a poder vacunar los próximos 6 meses. Hay un esfuerzo también paralelo del ICS y el señor presidente de la República dijo que también le ofreció al sector privado que quiera colaborar vacunando a sus empleados que se puedan meter al pool de las vacunas que el Estado de Guatemala está comprando. Entonces, yo creo que cualquier esfuerzo es bienvenido. Tal vez no fue el tiempo preciso, pero por lo menos ahorita, a partir de mañana, vemos una luz al final del túnel y esperamos que se pueda aprobar para que empiece esa vacunación tan necesaria.
Damos la bienvenida al tercer vicepresidente del Congreso de la República, el diputado Armando Castillo, del bloque legislativo Viva. Diputado Castillo, estamos hablando con el jefe del bloque legislativo de la bancada, creo, sobre la iniciativa 5870, iniciativa que fue entregada hoy por el organismo ejecutivo para este tema de la compra, adquisición de vacunas, pero también su distribución y uso hacia los pacientes o los ciudadanos guatemaltecos. Cuéntenos sus primeras apreciaciones ante esta nueva iniciativa, dado que la anterior, la del 5 de enero, es totalmente desechada. Sí, muy buenas noches, qué gusto de saludarlos. La verdad es que asistimos a la reunión del día de hoy con algunas premisas. La primera de ellas era pues que se estaba tratando con un nuevo endeudamiento de alrededor de 800 millones que iban a castigar más el futuro económico de la nación. Y salimos con la buena noticia de que ya no se va a trabajar con un más endeudamiento, sino que el gobierno ha, como lo dijo el presidente, rascado la olla y han logrado ubicar los recursos necesarios para que los 1.500 millones que incluye esta iniciativa salgan de lo que ya está dentro del presupuesto y recursos que fueron puestos a disposición para la emergencia sanitaria el año pasado y no fueron utilizados. Otra de las premisas que se llevaron era que se estaba hablando de la opción de la vacuna más cara, cuando otros países están trabajando con la que vale $7. Aquí hablábamos de la que estaba por arriba de los $30. Y la buena noticia también es que no es así necesariamente, sino que se está tratando de tener un monto de los 1.500 millones y en su momento se tendría que ver el mejor costo posible. Por lo menos en lo que se nos presentó hoy se ve claramente que hay intenciones de buscar un mejor precio. Entonces, en esos dos sentidos, pues en nuestro caso salimos con un muy buen sabor de boca, en el sentido de que se ha escuchado de alguna manera lo que ya el pueblo estaba diciendo a voz baja. También otra información importante, que era lo que nos tenía en duda. Se hablaba de 1.500 millones, pero eran alrededor de 1.300, 1.350 lo que daba en las cuentas que uno hacía anteriormente, que era de vacuna. Entonces se infería que la diferencia iba a ser para lo que eran los cuartos fríos, o para la logística, el transporte o la contratación de personal. Y esto sí colisiona o riñe mucho con el concepto de una compra internacional. Entonces no podía haber una compra internacional de un monto total de 1.500 millones y luego usar una parte para gastos que son locales. También se nos aclaró que no es así, van a usar los 1.500 millones como un techo para compra de vacuna, y lo que tenga que ver con la logística, transporte, cuartos fríos y todo lo demás, lo van a sacar de otros rubros para compra local. Esto, a mi modo de ver, también despeja muchas dudas. En general, yo le puedo decir que la información que se recibió hoy despejó muchas dudas y dejó en el ambiente la sensación de que se está haciendo las cosas, al menos en lo que ahora se ve, en una buena intención para que se empiece a trabajar con el tema de la vacunación. Un tema importante es que se está hablando de las tres premisas, los tres parámetros con los que se va a trabajar, que es que la vacuna va a ser gratuita, de aplicación universal, y que es también de aplicación voluntaria. Para nosotros eso es muy importante, a nadie se le puede obligar. Se escucha de personas que definitivamente dicen yo no me voy a vacunar. Cada quien es dueño de sus propios conceptos y de su voluntad. Yo creo que eso está incluso plasmado en la Constitución.
el hecho de que sea también escalonado, que primero van a ser los médicos y los que están en primera línea, luego los sectores más vulnerables y así hasta llegar a la población más joven, también es una estrategia que ellos están planteando. Habrá que revisarla, habrá que complementar algunos criterios. En general creo que se despejó. La discusión mañana en el Congreso tiene que ser muy específica, muy transparente. Nosotros estamos analizando la posibilidad de presentar una enmienda en el sentido de que se pueda autorizar que el Ministerio de Salud pueda dar un registro sanitario para todas aquellas marcas que ya van teniendo el visto bueno de las organizaciones internacionales y no quedarnos sola con la que el gobierno defina, sino que, por ejemplo, si el gobierno compra la vacuna A, pero en el mercado internacional ya está vigente la A, la B y la C, que las tres puedan tener su registro sanitario para que en el momento dado la iniciativa privada o cualquier otra iniciativa que resulte pueda también incorporarse y que empiece a haber una cooperación de los distintos sectores. Gracias, señor diputado. Quisiera preguntarle al diputado Noitze para dar seguimiento a algo que él comentó. Usted dijo en su anterior respuesta que el Ejecutivo había dicho que posiblemente iba a permitir que el sector privado entrara a la compra de vacunas para sus empleados. Una pregunta, ¿esto está dentro de la iniciativa o no? No, dentro de la iniciativa no está. Lo que el presidente mencionó es que le dijo a algunos miembros del sector privado que si estaban interesados en comprar vacunas, ahí sí pudiéramos decir, perdone que use este término, un cuchubal junto al Estado, porque obviamente, como ustedes bien dijeron al principio del programa, la demanda es enorme y la oferta es muy poca. Entonces, nadie puede comprar, creo que menos de 2 millones de dosis. Entonces, la idea que tiene el señor presidente es que si algunos miembros del sector privado, así como el IX va a comprar a través del Estado, que pueda comprar una porción de esas vacunas y que al costo del sector privado, pues que ellos se lo pongan a la población que así consideren. Entonces, yo creo que lo que vimos hoy es un compendio de buenas voluntades y de una ejecución de tratar de poder meternos a ese mercado mundial de la venta de las vacunas y que los guatemaltecos salgamos pues beneficiados del mismo. Entonces, yo creo que mañana en el Congreso tendremos que discutir, no hay mucho que discutir, la propuesta es bien sencilla, esperamos que la podamos perfeccionar, garantizar la transparencia, pero sobre todo la calidad de las vacunas que compremos, que sean unas vacunas que podamos vacunar a la gente, valga la redundancia, y no que se vayan a perder en alguna refrigeradora. Diputado Castillo, el registro sanitario por equivalencia, que es el término que se utiliza para la propuesta que usted nos anunció, pues entendemos, y según los medios de comunicación, ya se entregó. Y esto del registro sanitario por equivalencia permitiría incluso, lo que ambos han dicho, la posibilidad de que el sector privado pueda, una vez ya registrado y reconocido, adquirir. Más allá de ese tema de que usted concretamente lo mencionó, ¿hay algún otro tema que ustedes consideren importante incluir dentro de la 5870? No, básicamente el señor presidente habló hoy y decía, por ejemplo, si el gobierno trae la vacuna A, tipo A, ese registro ya queda autorizado y entonces después ya cualquier otro puede seguir trayendo esa vacuna A. Y si entonces estaríamos dejando como de un lado la posibilidad de que hayan otras, por ejemplo, hasta ahorita son 2 las que tienen las 3, los 3 vistos buenos de las distintas organizaciones que están evaluándolas. Una que le falta la de la Organización Mundial de la Salud y luego hay otras, está la rusa, está la china y algunas otras que están todavía en proceso. Por ejemplo, ¿qué pasa si dentro de algunos 6 meses resulta que una de estas vacunas es eficiente, es aprobada y el costo es mucho más bajo y dentro del, no queda abierta la posibilidad de que existan los registros una vez tengan la aprobación de estos organismos internacionales que velan por la salud?
entonces estaríamos limitados a no traerla. Entonces la idea es que quien cumpla internacionalmente con esos parámetros pueda inmediatamente tener, y que no suceda como normalmente pasa, que algún medicamento que puede, para entrar al país se llevan a veces 6 meses, 1 año, hasta 2 años en obtener el registro para poder comercializarla en el país. De eso se trata. Por otro lado, yo creo que lo más importante acá, una vez tenerlo, como bien decía el diputado Noitz, es la logística, tener bien afinada la logística para que las cantidades, ya que no se podrá traer todo de una vez, la compra, no creo que hayan existencias, ni conviene, ya que no se tiene la logística, pero lo que vaya viniendo y se vaya utilizando, que sea dentro de una logística bien planificada. Por ejemplo, se debe tener mucho cuidado, ya que son 2 dosis, que quien se pone la primera, pues haya el suficiente control en tiempo, y que la certeza de que va a regresar a ponerse la segunda. Esto tiene que hacerse de acuerdo a algún mecanismo que el Ministerio de Salud tenga que implementar. Por lo demás, nosotros pensamos que se salió de muchas dudas, se dio claridad a algunas interrogantes que habían. Hay algunas enmiendas que se presentarán. Nosotros creemos que este es un tema tan delicado, no solo por lo que representa en cuanto a la salud, sino en cuanto a las finanzas del Estado, y cualquier enmienda que se presente debe de ser muy consensuada, muy consultada con las autoridades, para no enredar más el tema de lo que ya se está haciendo. El énfasis que nosotros le ponemos a esto es que es universal, gratuita y voluntaria la aplicación. Esto creo que es muy importante y el pueblo lo debe de saber. Señor diputado Noitze, hay un tema en todo esto que acaba de mencionar el diputado Castillo, y es el tema de estos registros. ¿Va a haber algún estándar de registrado en dónde y aprobado por dónde? Porque si hablamos obviamente de la FDA, la Agencia Europea o Japón, por ejemplo, uno sabe que hay un gran respaldo detrás, pero si el que la aprueba es, y me van a disculpar nuestros hermanos salvadoreños, pero es como que la publicara solo Guatemala o México o Colombia, uno realmente duraría sobre estas vacunas, y conociendo Latinoamérica sí se puede prestar a mucha corrupción por parte tanto del gobierno chino y ruso, que son famosos en ello, para que se aprueben sus vacunas y obtener el mercado. Yo le diría que a usted y al diputado Castillo que efectivamente ese es el miedo que tendríamos todos, pero aquí no estamos hablando de una medicina como un genérico o algo para el dolor de cabeza. Esto estamos bajo una pandemia y creo que efectivamente al final de cuentas serán 3 o 4 las que se valdrá la pena registrar y que seguramente el gobierno de Guatemala comprará. Entonces, a mí el tema de los registros en este momento no me preocupa porque estoy seguro que por la poca oferta que hay, las 3, máximo 4 vacunas que vendrán a Guatemala, pues contarán con su registro y se quedarán ahí. Efectivamente, la propuesta de ley también dice que el Ministerio de Salud será el que coordine la vacunación, que coordine la logística. Entonces, yo creo que bajo este tema de la pandemia, no podemos utilizar las dudas y los miedos que nos ha dado con otros medicamentos que vienen a Guatemala. Esto es muy específico, es un tema temporal por esta pandemia, pero creo yo, en ese sentido, los registros, por lo menos lo que dijo la ministra de Salud, me deja muy tranquilo de que vamos a tener la capacidad, una vez sean abiertas, de que esas mismas vacunas que sean mundialmente reconocidas serán las que vendrán a Guatemala. Y eso debiera darle cierta tranquilidad al guatemalteco, que no vamos a estar jugando con agua salina. Diputado Noitze, a ver, la legislación vigente guatemalteca prohíbe que en Guatemala se comercialicen y se apliquen medicamentos que no cuentan con un registro sanitario por la autoridad competente. Así de clara es la ley. Ahora, como usted correctamente dice, estamos en un tiempo excepcional, en fin, todo lo que significa. Sabemos que ya Pfizer, Moderna y AstraZeneca cuentan con las aprobaciones de FDA y de la EMA europea, como también de la Agencia del Reino Unido. Estaría pendiente Johnson & Johnson y una que otra. La importancia de que ustedes autoricen las compras y la utilización con el tema del registro sanitario equivalente o con la aprobación de la fase 3 o con algunos otros de los o el mecanismo de autorización de emergencia que han utilizado en el Reino Unido,
le da la garantía, porque no sé si ustedes como diputados estarían de acuerdo, como nos lo dijo aquí en una entrevista el miércoles pasado al presidente Elix, que a él no le importaría comprar la Sputnik 5 o la vacuna china, porque igual para él los datos que han emitido estas autoridades dicen que tienen una eficacia suficiente. Pero usted estaría tranquilo que el resto de los guatemaltecos dirían que está bien, que no se mantengan estos altísimos estándares para la eficacia y seguridad del uso de la vacuna. Yo creo que usted menciona de que nosotros, pues, obviamente tenemos más pues, el FDA y la autoridad. No nos vamos a poner ahorita a emitir juicios de valor sobre si los chinos o los rusos tienen los mismos estándares. Yo creo que no. Yo creo que en este momento nosotros, por lo que oímos del presidente, van por la línea de esas tres en sus estándares, y esas serían las que compraran, y esas vino a acabarse este año. Entonces yo considero que si médicamente esas vacunas, las Sputnik y la China, son comprobadas más adelante que cumplen con los requisitos de la FDA o de la Comunidad Europea, estoy seguro que van a entrar a Guatemala igualmente y serán beneficiosas para el país. Pero en este momento lo que nos expresó el señor presidente y la ministra de Salud es que van por la línea de esas tres vacunas que ya tienen con algún cierto grado de certeza unos registros de la FDA y de la Comunidad Europea. Diputado Castillo, otro problema grande que existe es, ok, se compran las vacunas, se puede acceder a un lote, digamos, razonable para iniciar la vacunación y entonces viene todo este plan de vacunación que se tiene que implementar, porque de nada nos va a servir tener una vacuna a menos 70 grados en frigoríficos que se han adquirido y todo ese gasto y lo que significaría para el gobierno si no se puede vacunar a la población. ¿Hay algo de esto en esta iniciativa? ¿Están ustedes tratando que quede claro o es específicamente solo para la compra? La iniciativa se versa alrededor de la compra internacional, porque es necesario de alguna manera saltar varios de los valladares que pone la ley de contrataciones, de compras y contrataciones. Si no fuera así, no se podría, ya que por la misma ley no se pueden dar anticipos más allá de un 20% cuando es obra física, no así para cuando es una adquisición. En ese concepto, yo lo que quisiera aclarar es que como Congreso de la República a nosotros nos corresponde generar todo el marco legal para que se pueda operar todo lo relacionado a esta vacunación por COVID-19 que el gobierno plantea hacer. Pero toda la operación es responsabilidad del Ejecutivo, son ellos los que tienen, nosotros no, por eso es que nosotros debemos dejar abierto para que haya distintas opciones y que dentro de ese marco legal el Ejecutivo pueda tomar decisiones entre una y otra opción que pueda tener, pero no podemos hacer una ley en este caso para un proveedor en específico, porque entonces estaríamos cayendo en el caso Odebrecht, que es realmente lo que sucedió, que desde el Congreso se aprobó algo ya específicamente para esa compañía. Creo Castillo, que lo que tiene diputado Castillo, en eso creo que estamos absolutamente todos de acuerdo. Esto no puede estar dirigido a un proveedor en específico, sino precisamente dejarla abierto, la amplitud y la discrecionalidad, pero que sí se adquieran las vacunas con la mayor seguridad y eficacia. En relación a las 5870, son 1.500 millones de quetzales los que podría estarle autorizando el Congreso de la República al Ejecutivo para erogar en función de la compra. Sus fuentes son 244 millones de ingresos corrientes, 1.240 millones de saldos de caja y 16 millones provenientes de préstamos no ejecutados. ¿Usted cómo analiza de que la semana pasada todavía estaban pidiendo 800 millones de nuevo endeudamiento y una semana después, ante la negativa de ustedes los diputados en particular y de la población en general de no endeudarse más, ahora sí tienen las fuentes suficientes para financiar la adquisición? ¿Cómo lo analiza? Bueno,
Yo creo que en esta iniciativa que presentaron anteriormente la hicieron al final del año cuando no se habían cerrado algunos procedimientos que se cierran en los primeros días del siguiente año, cuando ya se ejecutó el presupuesto y se sabe exactamente cuáles son los saldos. Que yo creo que esa es la razón. A mí también me dio la misma duda que usted está planteando, pero yo más me enfoco en la buena noticia de que ya no vamos a tener endeudamiento, de que hayan localizado los montos específicos dentro de los renglones que usted ya mencionó y que eso cuadró cabalmente con los 1.500 millones que se necesitan. Habrá más adelante, según se quedó claro el día de hoy, habrá más adelante que buscar, igual como dijera el presidente, seguir rascando la olla, porque va a tener que haber otras fuentes para todo lo que es la implementación de la logística, el transporte, la conservación de la vacuna. Yo lo quisiera, el diputado Noyes decía que esto es algo temporal, Dios quiera que así sea, pero más me parece que nos vamos a llevar varios años en este proceso. Si calculamos la cantidad de guatemaltecos que tendrían que ser vacunados a diario para que esto se hiciera este año, realmente sería una gran cantidad, una gran logística. No existe ni el aprovisionamiento de las vacunas ni la capacidad de hacerlo. Esto nos va a llevar varios años. No sabemos también cuál va a ser la reacción de nuestra población, que culturalmente tiene ciertos conceptos que pudieran no encajar precisamente con la vacunación. Entonces creo que se debe tener mucho cuidado en que sea algo muy flexible y que se tiene que ir acomodando. No creo que sea algo temporal, creo que va a ser durante mucho tiempo que esta ley va a permanecer vigente y funcionando para los efectos de contener el contagio y las muertes por COVID-19. Señor diputado Noyes, hemos llegado al final. Nos gustaría de verdad casi que 30 segundos, por favor, para una conclusión. Disculpe. Bueno, mire, yo creo que lo más importante es la salud de los guatemaltecos. Yo sí tengo la esperanza que con esta vacunación podamos dar el brinco como país para aprovechar la pospandemia. Yo creo que una vez cubierta la salud, lo que tenemos que ver es cómo subimos la economía, cómo bajamos la desigualdad y aprovechamos las oportunidades que Guatemala tiene ante este nuevo mundo post-COVID-19. Entonces esperamos mañana poder lograr algo que beneficie a la clase más necesitada, que son los guatemaltecos que no tienen fondos para pagar su vacuna privada. Diputado Castillo, igual 30 segundos. Usted como vicepresidente considera que mañana sí reúnen los más de 107 votos para una aprobación de urgencia nacional. No podría asegurárselo. Lo único que sí le puedo asegurar es que hay más claridad. De no haberse hecho la reunión que se hizo el día de hoy, creo que no se hubiera logrado. Eso sí se lo puedo asegurar. De no haber aclarado todo lo que hoy nos aclararon, no hubiera pasado. Con lo que ya tenemos, considero que existen los elementos suficientes para que la discusión sea corta, seria, profunda, pero que le demos un resultado que el pueblo de Guatemala está esperando. Bien, agradecemos al diputado Armando Castillo, del Bloque Legislativo Viva y tercer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, y al diputado Rodolfo Noche, jefe del Bloque Legislativo Creo. A ambos, gracias, buenas noches, hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, Carmina, vamos a hacer una pausa y después de la misma vamos a abordar un tema. Se recordará, hace una semana estábamos precisamente discutiendo con el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala el resultado de la votación para nombrar al representante del colegio ante la CC titular. Se suspendió, como lo anticipamos. Vamos a discutir sobre ese tema en la segunda entrevista. Los esperamos.